Cordial saludo. Mi nombre es José Lisandro Salazar Nieto, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNA, perteneciente al curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones del grupo 301-401 raya abajo 12. Entonces, para este tema escogí protocolos TCP, UDP e IP. Entonces, bueno, vamos a mirar qué significa el protocolo TCP. Entonces nos dice que el protocolo TCP, que significa protocolo de control de transmisión, es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Nos permite que las aplicaciones puedan comunicarse con garantías independientemente de las capas inferiores del modelo TCP/IP. Entonces, ¿esto qué significa? Que los routers de capa de red en el modelo TCP/IP solamente tienen que enviar segmentos unidad de medida en TPC, ¿cierto? Sin preocuparse si van a llegar esos datos correctamente o no. Entonces, eso es lo que nos significa, digamos, este modelo. Bueno, ¿qué dice también? Que esto tiene unas principales características, ¿cierto? Entonces, debido a que TCP sirve a una gran cantidad de protocolos de la capa de aplicación, es fundamental que los datos, o sea, los segmentos, lleguen correctamente al destinatario. Esa sería, pues, digamos, una de las características. Tiene otra característica que nos habla de el Maximum Segment Size, que es una que en la sigla, pues como la podemos ver en este caso, nos la convierte en MSS. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué dice esto? Que es el tamaño máximo en bits que el TPC puede recibir en un solo segmento. Es similar al MTU, pero el MSS es a nivel de capa de transporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos sigue por aquí como más características? TCP tiene un mecanismo complejo de control de errores, ¿cierto? Se utiliza una técnica de ventaja deslizante para que todos los segmentos lleguen correctamente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos otra característica muy importante. Entonces, ¿qué es la información que viaja desde un origen hasta un destino? Es que los datos lleguen en orden, es decir, el mismo orden que fueron emitidos, ya que el protocolo IP es un protocolo de best effort, ¿cierto? Hace que todo lo que pueda, hace todo lo que pueda para que los paquetes lleguen en orden y correcto, pero no es confiable ya que que eso no garantiza nada. Entonces, como podemos ver, hay diferentes características que nos pueden, digamos, que tiene este protocolo. En imágenes vemos también cómo es el comportamiento en la transmisión de datos. Bueno, seguimos por acá. Que tiene también que permite realizar un control de flujo, ¿cierto? Otra característica interesante del TPC es que nos permite multiplexar datos. De esta forma podemos recibir información de diferentes hosts simultáneamente, ¿cierto? Actualmente, TPC dispone de diferentes algoritmos para gestionar de manera eficiente la confianza, eficientemente la congestión. Los primeros fueron TPC, Tao y Reno, aunque también tenemos otros como TPC Vegas, pero a lo largo de los años, con las nuevas redes de datos TPC IP, han aparecido otros algoritmos que son más eficientes, ¿cierto? Entonces, estas, digamos, son las principales características que tiene TPC. ¿Qué más nos dice esta, esta característica, este protocolo?
que tiene un establecimiento de la conexión entre cliente y servidor y desconexión de TP en TPC. Entonces, como vemos aquí en la imagen, miren la secuencia que esto lleva para que entonces nos vaya dando el molde de recibir, entrar, almacenar los datos. Entonces, la principal característica que tiene el protocolo TCP es que es un protocolo orientado a conexión para poder establecer una conexión entre cliente y servidor. Es totalmente necesario, ¿cierto? Establecer una conexión previa con dicho servidor. Eso es lo que nos quiere decir esta parte. Bueno, entonces digamos lo que hablamos fue como para la conexión, ¿cierto? Eso es lo que se necesita. Ahora vamos a hablar un poquito para finalizar esta conexión. Dice que para finalizar la conexión requiere finalizar conexión o sea, conexión envía un mensaje de fin, como lo vemos en la imagen, ¿cierto? Y el host que lo recibe enviará un mensaje ACK, ¿sí? Junto con otro mensaje fin, de tal forma que el equipo que ha iniciado la finalización de la conexión le envíe un último ACK y se cerrará el socket abierto. Entonces, como vemos en la imagen, empieza con un fin llevando un mensaje al ACK que previamente va también decir fin y a lo último se cerrará con un ACK. Entonces, miren la importancia de todo esto. Bueno, seguimos por aquí. Que la TPC tiene que una cabecera, señores, que tiene varias características, podemos hablarlo de esa forma, ¿cierto? Entonces, nosotros en este caso tenemos que, miren, el TPC añade 20 bytes de cabecera en cada segmento como mínimo, ya que tenemos un campo de opcionales. En esta cabecera TPC encontramos el puerto de origen y puerto de destino, señores. De la conexión, o sea, del socket. También encontraremos el número de secuencia de un número ACK y los diferentes flags TPC como son el SIN, ACK, RST, FIN, URG y otros. Bueno, ¿qué más nos dicen, cierto? De esta cabecera TPC. Nos dice que los puertos, o sea, Source Port y Destination Port, son fundamentales para el funcionamiento de la TPC. O sea, esto es fundamental, señores. Usa estos números de puertos para identificar un socket. O sea, ¿qué nos está queriendo decir esto? Una aplicación que emite datos o que recibe datos. Los puertos TPC van desde el 0, oigan, hasta el 655.35. Pero tenemos tres tipos de puertos diferentes. Entonces, mire, vamos a hablar de los puertos más conocidos, ¿cierto? ¿Qué son? Puertos conocidos. Del 0 al 1023. Estos puertos están reservados por la LA para determinadas aplicaciones, ¿cierto? Como el servidor HTTP, FTP y SSH y muchos otros puertos bien conocidos, ¿cierto? Entonces tenemos también los puertos registrados del 1024 al 49.151. Estos puertos están reservados para aplicaciones concretas, como sistemas de gestores, de bases de datos, BitTorrent y muchas otras aplicaciones.
puertos privados de la 49.152 a las 655.35. Estos puertos no están reservados por ninguna aplicación y pueden usarlos libremente sin que afecte a ningún protocolo. Entonces mire la importancia de todo lo que estamos hablando aquí en esta imagen, en esta diapositiva. Bueno, seguimos por acá entonces. Dice, bueno, que tenemos entonces el protocolo UDP. Entonces, ¿qué nos dice el protocolo UDP? Que el protocolo UDP significa protocolo de datagramas de usuario. Es uno de los protocolos fundamentales en el ámbito del Internet. ¿Qué nos permite? Nos permite que las aplicaciones puedan comunicarse con garantías, independientemente de las capas inferiores del modelo TCP/IP. Entonces aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos que estos tienen un emisor y un receptor. Entonces esto es lo que generalmente hacen estos protocolos. Bueno, seguimos por acá. Que tiene también que unas principales características. ¿Qué nos hablan estas características en resumidas palabras? Vemos aquí en este texto, está un poco resumido todas las características que puede tener este protocolo. Entonces, por un lado, ¿qué nos dice? El protocolo UDP permite el envío de datagramas sin necesidad de establecer previamente una conexión. Tan solo es necesario tener abierto un socket en el destino para que acepte los datagramas del origen. ¿Qué más nos dice por otro lado? Que este protocolo no proporciona ningún tipo de control de flujo. Si un equipo es más rápido que otro, envía una información. Es muy posible que se pierda información debido a que él colapsaría, ¿cierto? Es más lento. Y tendremos que proceder al reenvío de la información. Por otro lado, tenemos que la UDP tampoco proporciona ningún tipo de control de congestión. Si hay una congestión en la red, se podrían perder paquetes y lógicamente no se va a encargar de reenviarlos como se ocurre con el TCP. Entonces, mire que esta es una característica importante. Este protocolo se utiliza principalmente en DHCP y DNS, donde es más importante la rapidez que la fiabilidad. Bueno, señores. Entonces, también que nos ofrece una cabecera de UDP. Entonces, en este ámbito, ¿qué dice? Que añade 8 bytes de cabecera en cada datagrama. En esta cabecera UDP encontraremos el puerto de origen y el puerto de destino de la conexión. Oiga, socket. Eso es lo que nos quiere decir, una conexión, un socket. La longitud del datagrama y el checksum de dicho datagrama para comprobar que no tiene errores ni la cabecera ni los datos del datagrama. Entonces, mire, como podemos ver en la imagen, lo que hace. Hablamos de 32 bits, hablamos de 64 bits, ¿cierto? Puerto de origen, puerto de destino, la longitud que esto requiera, el checksum y los datos, ¿cierto? Principalmente. ¿Qué nos sigue por aquí entonces? Hablemos un poquito de lo que tiene que ver con este otro protocolo, que es uno de los protocolos, se pueden decir que de los más importantes. No es que los otros no sean importantes, todos son importantes. Esto es lo que más nosotros vemos en nuestro diario, ¿cierto? Como ingenieros de sistema. Protocolos IP. Es uno de los pilares básicos del Internet, ¿cierto? Ya que permite el desarrollo y transporte
de paquetes de datos, aunque su recepción no está asegurada. Además, forma parte del conocido protocolo TCP/IP. Entonces, miren la imagen, lo que este protocolo nos puede presentar. Mire que hay diferentes capas: capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet, capa de acceso al medio. En cada uno podemos ver que tiene su cabecera IP, cabecera UDP, datos, los tramas, los paquetes de datos. Y por último, fin del tramo. Entonces, mire que esto es lo que hace este tipo de protocolo, llevarnos esta información, ¿cierto? Voy. ¿Qué nos sigue? Las características. Características de este protocolo IP. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de que tiene protocolos orientados a no conexión. Es decir, los paquetes de información viajan a través de la red por diferentes trayectos hasta llegar al destino. Entonces mire que es un protocolo con unas características bastante importantes. ¿Qué nos dice también? ¿Basado en qué? En datagramas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son empaquetados. Por otro lado, ¿qué más nos dice? Que fragmenta paquetes de datos si es necesario, llegado a necesitarlo. También lo puede hacer, tiene esta característica. Y que no es fiable. Bueno, seguimos por acá. Hablemos un poquito entonces de las capas de este protocolo, ¿cierto? Tenemos que la capa 1, o de acceso al medio. Entonces, ¿qué nos dice esta capa? Que define un acceso físico de los equipos conectados a la red y los protocolos que en esta intervienen. ¿Cómo se denomina esto? Capa de enlace de red, porque incluye todos los hosts accesibles en una red de área local. Entonces, como podemos ver, los routers, todo esto es lo que nos da esta capa. Tenemos la capa 2, o de Internet, ¿cierto? Una de las capas más importantes en el modelo por ocuparse de la estructura del paquete de datos básicos que circula por red y que como intervalos y cómo enviarlos a través de una red, como podemos ver en la imagen. Tenemos el router y cómo la reparte a los diferentes equipos que estén conectados. Tenemos la capa 3 o de transporte. En la capa de transporte es donde es donde tienen protagonismo los puertos lógicos de un router, ya que es una capa que establece los canales básicos que utilizarán las aplicaciones para intercambiar información entre dos puntos. ¿Qué nos define esto? Que tiene conexión a los hosts que están asociados a un puerto y a una aplicación que tiene datos. Eso es. Bueno, hablemos ya de la capa 4. ¿Qué nos dice la capa 4 o de aplicación? Esta capa es la más cercana al usuario y la que define los protocolos que usarán las aplicaciones que proporcionan servicios al usuario. Estas aplicaciones se comunican entre ellas con la estructura definida en las tres capas inferiores, proporcionando su propio impulsamiento según tipo de aplicación y el tipo de dato con que trabaja. Entonces ya está la última capa donde ya va a definirnos todo esto que estamos explicando. La última capa, ¿cierto? También una de las más importantes. Entonces, bueno, básicamente
Esta es pues como la presentación que les tenía sobre el tema escogido para esta fase. Espero pues haya sido clara y concisa. Les agradezco mucho y hasta una próxima.